Bueno, nuevamente bienvenidos. Nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a quienes nos vienen siguiendo en esta serie de webinars que Forza ha liderado desde hace algunos meses en medio de toda esta nueva realidad que estamos viviendo. El webinar de hoy lo hemos denominado ¿Cómo lograron las constructoras colombianas retomar labores en medio de la pandemia? Consideramos este tema importante, nos acompañan aquí constructores de la región, de todo Centro, Suramérica, y el objetivo de la reunión es compartirles cómo en medio de esta crisis que nos cogió a todos de una manera inesperada, en Colombia hemos logrado reactivar las labores de una manera ordenada, adecuada y congruente con todos unos protocolos de seguridad. Agradezco especialmente a Camacol. Camacol, para conocimiento de todos, es la Cámara Colombiana de la Construcción, quien atendió nuestro llamado a acompañarnos en este webinar. Y este ha sido el ente articulador de todos los constructores y los principales actores del sector edificador en Colombia y el gobierno nacional. Y el webinar de hoy lo tenemos justamente organizado de esa manera, en 3 tópicos: cómo se estructuraron las políticas de gobierno en aras de garantizar una reactivación ordenada pero sostenible en el corto y en el mediano plazo, cómo se diseñaron los protocolos de bioseguridad y finalmente cómo los sistemas industrializados pueden contribuir a maximizar los rendimientos en esta época de pandemia y de crisis. Le doy la bienvenida a Edwin Chiribí. Edwin Chiribí Bonilla es el vicepresidente de Desarrollo Sectorial de Camacol Presidencia. Edwin, muchas gracias por atender nuestro llamado. Feliz tarde para ti. Edwin, voy a hacer una breve presentación de Edwin. Edwin es economista de la Universidad Nacional, con maestría en gestión y financiación de proyectos de desarrollo urbano de la Universidad de Rotterdam. Es vicepresidente de Desarrollo Sectorial de Camacol y ha trabajado en la Dirección de Estudios Económicos y en el sector financiero. Edwin, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias por esa introducción, por la invitación desde luego. Muy contentos de poder estar en este espacio virtual con la audiencia que se ha inscrito para poder compartir un poquito la visión, como lo mencionabas al inicio, de cuál ha sido, digamos, la lógica de operación de nuestro sector desde que arrancó un poco esta coyuntura tan compleja del confinamiento social derivado de la pandemia. Yo he preparado una presentación junto con mi equipo para poder compartirles un poco estas ideas y estas reflexiones y estos aprendizajes, pero quizás me adelantaría un poco a las conclusiones desde ya, y es simplemente decir que este es un proceso todavía en construcción, como buena parte de lo que hacemos permanentemente desde el sector. Es un proceso que nos ha dejado aprendizajes y también algunos elementos para seguir evaluando. Es un proceso que hasta ahora arranca, digamos, es bueno destacar el esfuerzo que se ha hecho desde lo institucional, el gran respaldo del gobierno nacional con nuestro sector para poder retornar a las actividades, pero lo cierto es que apenas estamos en los primeros pasos de lo que es la construcción de esa nueva, digamos, normalidad del sector, y creemos que definitivamente pues poder contar con aliados estratégicos no solamente en nuestro sector constructor, sino en nuestro sector industrial, del sector financiero y de toda la cadena de valor del gremio, es fundamental para poder seguir avanzando. Desde luego esto en el marco de una muy buena articulación público-privada, que yo creo que también es parte de los aprendizajes. Me voy a tomar unos segundos para proyectar la presentación. Por favor, ¿me confirman si la pueden ver? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, como les decía, esta presentación, la idea es un poco hablar de cuál fue la evolución de esta coyuntura de reactivación del sector y un poco las apuestas de política pública que se tienen. Esta presentación contiene 4 puntos que podremos desarrollar de manera muy simple y, digamos, rápida y ejecutiva para poder cumplir con los tiempos y quizás también escuchar las intervenciones o inquietudes que salgan en la parte final del foro. Pero la idea es contarles cuáles han sido los efectos derivados del aislamiento preventivo.
Este es un sector que, desde luego, muy buena parte de sus funciones se desarrollan en campo, digamos, entonces las lógicas de teletrabajo, si bien se pueden para ciertos procesos complementarios, pues el desarrollo de las obras en la práctica se hace en campo y las medidas de aislamiento preventivo tienen un gran efecto sobre lo que ocurre en la dinámica o en el ciclo completo del sector. Entonces voy a compartirles algunos números. La segunda parte es hablar un poquito de, desde la última semana de marzo, que digamos se define la necesidad de adoptar medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el país, cuál fue la respuesta del sector de la construcción y desde el gremio cuál fue un poco el enfoque que quisimos darle y sobre eso desarrollar un poquito como los aprendizajes y las principales ideas y conclusiones que pudimos obtener. La tercera parte, hablar de las medidas y resultados que se han adoptado. Una vez tuvimos una respuesta como sector y desde luego con toda la relación de trabajo público-privado que implica poner a marchar un sector como el nuestro, cuáles fueron los resultados de las medidas y creemos que por ahora el parte es bastante satisfactorio y vamos en una muy buena dirección. Y por último, cerrar con algunas reflexiones de retos y desafíos. Como les decía y un poco en la introducción, seguramente vamos a tener que seguir y profundizar y trabajar muchísimo más de manera articulada con este aprendizaje, pero tratando de crear las condiciones de lo que sea la nueva normalidad para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, esta presentación, en esta primera diapositiva, simplemente quiero contarles cuál ha sido, digamos, el impacto, en qué podemos cuantificar que una medida de aislamiento preventivo obligatorio causa sobre este sector. Y aquí hay algunos datos que nos ponen algunas magnitudes relevantes para entender que la afectación no es menor, digamos, cerrar las obras y no, digamos, no poder desarrollar la actividad de forma regular, pues implica un impacto o genera un impacto muy importante en todos los frentes de la actividad. Me voy a mover por los números que aquí aparecen en esta diapositiva. En el primer trimestre, solamente el primer trimestre, es decir, el cierre de marzo, con tal vez unos 10 días de confinamiento que hicieron parte después de la medida que se adoptó, pues solamente para ese trimestre en particular tuvimos una reducción del Producto Interno Bruto del sector de menos 16,5%. Eso sin perjuicio, desde luego, de lo que ocurra en el trimestre de abril y junio, que seguramente va a ser una caída muchísimo más fuerte porque ahí tendríamos la medición precisa de lo que fue, digamos, el cierre de actividades. Pero simplemente entender que la magnitud que puede tener cerrar las obras sobre el valor agregado, no solo del sector, sino su aporte a la economía, pues marcan digamos, una primera señal del gran efecto que puede tener este tipo de medidas. Al mes de abril, donde ya tenemos datos estadísticos oficiales del país, se presenta una reducción de 650.000 puestos de trabajo directos en el sector. Eso, aquí el dato quizás es diferente, pero sería un menos 40% de mano de obra, digamos, sobre el volumen de contratación directa que ocupa el sector, que más o menos son 1.5 millones de personas en el país. Y es un segundo gran efecto. Entonces tenemos un efecto en lo económico y un efecto, desde luego, en la generación de puestos de trabajo. La tercera es, dentro de la dinámica comercial, una medida de confinamiento como la que observamos, pues nos refleja una caída del 68% en las ventas de vivienda nueva. Y este dato, que es abril, probablemente mayo tenga un comportamiento similar apenas cerremos nuestras estadísticas, pero básicamente lo que nos muestra es que el efecto, desde luego, primero que las personas no puedan salir, pero también de tener las salas de venta cerradas, siendo el principal canal de comercialización de vivienda, desde luego, las salas de venta, pues nos mostraban estos resultados y estos números tan profundamente negativos que marcaban ese impacto tan fuerte en el sector. En números gruesos, 2.600 proyectos de construcción activos en cese de actividades. Eso es lo que dentro del, digamos, el cubrimiento del gremio en los 130 municipios donde hoy en día levantamos información, encontramos que 2.600 proyectos, que era el total de proyectos, habían cerrado actividades durante el periodo en mención. Cerca de 3.500 salas de venta cerradas, salas de venta que incluso, pues claro, de proyectos que estaban en preventa, no tenían todavía actividad constructiva, sino estaban en su fase de comercialización previa, también cerradas, digamos, un cúmulo importantísimo de proyectos donde la actividad comercial se frenó de manera directa, y simplemente con el dato de cierre a marzo, un 46% del área total de construcción, solo con 10 días
de confinamiento. Seguramente este dato abril-mayo es mucho más alto, pero 46% del total de la construcción estaba paralizada. Entonces, el impacto por donde uno quisiera medirlo, valor agregado, generación de empleo, dinámica comercial o incluso tamaño del mercado constructor o del volumen de actividad de construcción, nos marcaba unos números en rojo bastante importantes, en los que, desde luego, esto no es exclusivo del sector edificador, ni el sector de la construcción. Muchos sectores en las medidas de confinamiento, quizás salvo la agricultura y la provisión de bienes esenciales, fueron los únicos sectores donde el margen de operación era mucho mayor, pues este sector tenía, en conjunto con muchos otros sectores, un impacto bastante fuerte. Con un agravante adicional, y es que nuestro sector se encadena con el 54% del aparato productivo del país. Entonces tenemos encadenamientos directos con la industria, desde luego de cementos y aceros, maderas y productos químicos como principales componentes, pero también tenemos encadenamientos de menor nivel o de menor escala, pero fundamentales para el desarrollo industrial, como por ejemplo la provisión de muebles, acabados, servicios básicos y otro tipo de elementos que mueve la industria de la construcción. Entonces, entendiendo ese tejido empresarial y esta composición de actividades, pues el sector de la construcción partía por ser un sector esencial. Y en esa historia que les quiero contar, la segunda parte entonces habla un poquito de cuál fue la respuesta del sector ante esa coyuntura. Y digamos, la primera, desde luego, y se puede ver un poco aquí más en esta diapositiva, es un apoyo irrestricto al gobierno nacional y a los gobiernos locales en las medidas de confinamiento. Siempre desde el gremio estuvo priorizado como estrategia sectorial, pero también como estrategia de articulación público-privada, pero también bajo la convicción plena de la importancia de hacer frente a esta coyuntura de emergencia sanitaria tan compleja, que la salud pública y los trabajadores del sector deberían ser la prioridad. Y sobre esa base poder empezar a construir, digamos, medidas que mitigaran estos efectos que les contaba tan complejos, efectos que en cualquier caso los veían otros sectores, pero que definitivamente teníamos como sector que empezar a avanzar. Entonces, primera determinación, un apoyo irrestricto del gobierno nacional en las medidas que se venían adoptando, entendiendo la necesidad de hacerlo, pero también entendiendo que quizás eran las medidas de mayor efectividad a la hora de contener la expansión de los contagios y debíamos adaptarnos a esa nueva lógica y empezar a hacer más bien un ejercicio de prospectiva de cómo podíamos, dada la gradualidad que se requería y dada el entendimiento propio del sector, cómo podíamos empezar a trabajar desde ese mismo momento en un proceso de reapertura. La segunda es, cuando se fija la primera fase del confinamiento, que fue absolutamente estricta, muy pocas actividades se permitían. Dentro de eso nosotros hicimos la propuesta de que deberían permitirse las intervenciones o adecuaciones de obra, por lo menos en esa primera fase, exclusivamente en caso de riesgo técnico o riesgo estructural. Desde luego, las obras no pueden cerrarse de manera directa, simplemente de un día a otro, sino requieren, independientemente de su estado de avance, un proceso de adecuación que minimizara los riesgos. Y digamos que eso fue parte de empezar a tener un muy buen campo de discusión con el gobierno nacional, de entender la transversalidad de nuestro sector, pero también las necesidades que en el marco de estas medidas deberían tenerse en cuenta. Desde ese mismo momento empezamos en la preparación del protocolo de bioseguridad de nuestro sector y tratar de extenderlo a la cadena de suministros y a la cadena de valor, entendiendo que son procesos claramente conexos, muchos de ellos se unen en la obra, entonces deberíamos entender casi todo el ciclo, digamos, de provisión del sector para poder empezar a trabajar, y creemos que incluso tal vez el mismo día que se decreta como este cierre de actividades generalizado en el país, empezamos a entender, bueno, cómo ha funcionado en el mundo y demás, y ahora les doy un poco más de detalle al respecto. También, sin desconocer que era una prioridad retomar actividades, pues teníamos que tener un rol proactivo frente a los principales elementos que considerábamos como sector deberían fijarse, y es qué prácticas y acciones empresariales y gremiales se podían dar en un marco de cierre de actividades para sostener la mano de obra y garantizar el sustento de los trabajadores. En eso, digamos, a través de las gerencias regionales del gremio, gerencias que son absolutamente activas en la gestión, no solo de la cadena de valor, en la articulación con los entes territoriales, sino también en crear como esa cohesión empresarial necesaria para avanzar.
hicieron muy buenos seminarios y espacios de discusión sobre qué tipo de prácticas se podrían adoptar, por ejemplo, para pagar anticipadamente a los contratistas, generar bonos o apoyos directos a los trabajadores y permitir, digamos, que el mayor grado de vulnerabilidad en un cierre de actividades total se iba a presentar sobre los trabajadores, ellos fuesen parte de la prioridad. Y lo segundo, como gremio, pues lanzamos un programa que se llama Mercados que Construyen, que durante la fase crítica de aislamiento preventivo e incluso fases posteriores buscaba, o todavía lo tenemos, digamos, busca proveer bienes de consumo básico o de canasta básica para los trabajadores del sector que se han visto afectados. Esto a través de empresas propias del sector, donantes externos, haciendo o logrando que con el alcance institucional del gremio pudiésemos recolectar fondos y a través de las redes de supermercados más importantes del país pudiésemos entregar a los trabajadores un sustento básico, dada la lógica, digamos, de cese de actividades que se presentaba y tratando de preservar esa misma priorización que desde el comienzo se definió. A la fecha tenemos 30.000 beneficiarios, eso fue un programa que consideramos exitoso como parte de la respuesta de corto plazo que tuvimos. Y por último, dentro de esa misma fase de aislamiento preventivo obligatorio, y claramente arrancando con la preparación de los protocolos de bioseguridad, pues empezamos en una discusión con el gobierno nacional, una discusión bastante constructiva, con un interlocutor muy dispuesto, pero además abierto a escuchar las ideas y preocupaciones del sector, que es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde no solo el ministro Jonathan Malagón, sino el viceministro Carlos Ruiz estuvieron todo el tiempo pendientes de cómo podríamos de manera conjunta construir acciones para reactivar la actividad y para poder tener unos primeros avances dada la contingencia que estábamos enfrentando, y encontramos o definimos que definitivamente el sector de la construcción es un sector esencial por su naturaleza, digamos, dada la interrelación, que se tiene con otros sectores, pero también la generación de inversión y valor agregado, la generación y demanda de insumos y la generación de empleo, desde luego. Si eso es una prioridad y si es un sector semi-industrializado, donde muchos de los procesos son industrializados y eso lo hace bastante organizado y previsible a la hora de definir actividades, y también de bajo riesgo para efectos del contagio, porque muy buena parte de las actividades de obra, si no todas, se desarrollan en campo abierto, donde los espacios confinados con riesgo de contagio son menores. Esas tres características hacían que nuestro sector de la construcción de edificaciones, tuviese cierto grado de idoneidad a la hora de empezar a pensar y ponerlo como un sector bandera, un sector, digamos, punta de lanza en un proceso de reapertura de actividades en el país. Desde luego, debía hacerse entendiendo que hay que minimizar los riesgos y habría que entonces minimizar y crear las mejores condiciones para la bioseguridad y la protección de los trabajadores. Arrancamos en una investigación en el gremio, alineados desde luego con una firma consultora de un grado de expertise muy importante en el país sobre temas de bioseguridad, que con el entendimiento del gremio sobre los procesos críticos que se llevan a cabo en una obra y con ellos en el entendimiento de cómo se podía minimizar en esos espacios, en esos flujos de personas y en esa relación de actividades que se dan en una obra, minimizar los riesgos de contagio y también hacer un protocolo que fuera suficientemente, digamos, estricto y completo para que los riesgos se minimizaran de manera importante, pero a la vez que fuese también aplicable. Digamos, no podríamos definir unas acciones que extralimitaran, digamos, la capacidad de operación propio de las firmas y que no se adecuaran a la heterogeneidad de nuestro tejido empresarial y de los proyectos que hoy en día se desarrollan. Entonces, en ese sentido, encontramos un perfecto balance. Arrancamos analizando documentos de 11 países, 3 documentos nacionales y también 22 documentos nacionales sobre cómo estaba funcionando en el mundo, por qué se había declarado la construcción como un sector esencial y también entender qué tipo de prácticas se habían venido desarrollando. Apoyos en nuestra Asociación Interamericana de la Industria de la Construcción, la FIIC, pero también de las cámaras amigas del gremio y que hacen parte de la FIIC, como la Cámara Chilena y otras cámaras, la Cámara Argentina, que podríamos encontrar elementos comunes que ellos ya venían trabajando y quizás nutría un poco más la discusión a nivel
local, pero también nos daban unos muy buenos inputs para ir alimentando este protocolo. Y también consultábamos otros espacios, digamos, más de investigación, investigaciones de McKinsey Company, investigaciones de centros de pensamiento asociados a la construcción de edificaciones y también de centros de pensamiento orientados a la seguridad laboral, entendiendo que en muchos países ya se habían surtido procesos similares, y con ese cúmulo de experiencias y expectativas y el conocimiento, digamos, propio de los actores críticos del gremio y nuestro asesor en bioseguridad, creamos muy rápidamente un poco lo que ahora veíamos del protocolo. ¿Qué encontramos? Que los protocolos de operación requerían acciones en múltiples frentes. No podríamos desarrollar solamente un protocolo para una parte, sino tendríamos que cubrir todo, porque no solamente los flujos de personas, la articulación que existe, interrelación entre funciones al interior de una obra, pero también con agentes que están de manera gradual o de manera no regular en una obra, pues deberían cubrirse para minimizar los riesgos de contagio. Entonces deberíamos establecer medidas para el ingreso de obra, el uso de equipamientos en el caso que existen, almacenes de obra, herramientas y manipulación de equipo de trabajo, áreas y comedores, espacios, digamos, críticos y definitivamente que requerían unos estándares de bioseguridad y de aislamiento muy importantes, el uso de reuniones diarias, cómo organizar los equipos de trabajo y las cuadrillas de trabajo, casilleros o espacios comunes también en el interior de las obras, unidades sanitarias, lugares comunes o de flujos de personas como escaleras, ascensores y demás, manejo de escombros, la relación con la cadena de valor que les mencionaba, la cadena de suministro, y espacios comunes donde, digamos, la relación entre los trabajadores es mucho más estrecha o la capacidad de trabajo a distancia es mucho menor, y en ese sentido deberíamos también entonces entender esas dinámicas y sobre esa misma lógica tratar de fijar dentro de nuestro protocolo un componente común. ¿Qué encontramos como temas críticos? Y además de las medidas que se deben desarrollar propias en la obra y de la, digamos, el establecimiento normativo que implicaba el protocolo, pues consideramos que también deberíamos trabajar en frentes complementarios, en transmitir la importancia de esto a la gerencia de las organizaciones. En eso el rol del gremio fue fundamental o es fundamental o sigue siendo fundamental de cara a entender, digamos, la importancia de la toma de decisiones empresariales y no necesariamente que sea un reglamento que se va a aplicar en obras, sino que lleve toda, digamos, la corresponsabilidad en la toma de decisiones desde el nivel gerencial, un permanente esfuerzo de comunicación. Desde el gremio hemos lanzado tal vez dos, ahorita vamos a lanzar una tercera campaña que nos permita, digamos, no solamente al inicio era educar a los trabajadores con las prácticas básicas de bioseguridad, pero luego reforzar. Este es un proceso que una vez se implementa debe hacer parte del día a día y en eso tenemos que seguir insistiendo. Entonces, la estrategia de comunicación que se definió desde el gremio, con contenidos en temas de bioseguridad, pero también con los contenidos que incentivaran al autocuidado y a la autoprotección de cada uno de los trabajadores, fueron fundamentales. El manejo, digamos, del talento humano, en eso la posibilidad de que en todos los niveles de la organización, no solamente los trabajadores, los niveles técnicos, profesionales, pero también a nivel gerencial se tuviese, digamos, la misma información y la misma relevancia a la hora de la aplicación de los protocolos, fue un tema crítico. Implementación de las medidas, la fase, desde luego, de adecuación, reunión de los equipos de trabajo. En eso creo que las empresas mostraron una muy buena capacidad de respuesta, de convocar, formar a sus trabajadores y demás. Una relación directa con los subcontratados y con los proveedores. De nuevo, como les mencionábamos, aquí tendríamos que no solamente hacer que la obra fuese una unidad aislada de todo lo que ocurría, sino también entender digamos, las relaciones de conexidad que se presentan con todos los actores que de manera no permanente intervienen en la obra, y ahí tendríamos que crear o generar mecanismos, incentivos, pero también patrones de comportamiento que nos minimizaran los riesgos de contagio. Un segundo componente de temas críticos, aquí el sexto era el abastecimiento de las obras. ¿Cómo íbamos a desarrollar eso? Digamos, si se pensaba en reabrir el sector o retornar a las actividades básicas de obra, necesitamos garantizar la cadena de abastecimiento también. Y en eso buena parte de la gestión, digamos, del gremio, evidenciando la importancia de que fuese toda la cadena, pese a que no pudiese abrir toda de una,
era o ha sido uno de los pilares fundamentales. Entender los flujos de personas, procesos, registros que se requerían, flujos de personas al interior de la obra, pero también en elementos tan importantes como el regreso de los trabajadores a sus viviendas y la posibilidad de que en los espacios de vida social de los trabajadores, que desde luego estaban acotados por las medidas de confinamiento, pero deberían darse también prácticas de bioseguridad mínimas, de reporte de síntomas o de detección temprana y de todo lo que digamos, en obra se desarrollara como un lugar seguro, debería poder trasladarse al menos de manera parcial a su vida social. Y eso era un factor fundamental. También la reacción frente a casos positivos. Tendríamos que tener un plan de contingencia de qué ocurría si en una obra se presentaban casos de manera generalizada o tendríamos brotes o fuentes o vectores de contagios muy fuertes, pues tendríamos que tener un plan de contingencia para que la organización, los equipos de trabajo y la relación propia con los proveedores funcionara bastante bien. Era necesario cerrar las obras, no era necesario aislar o cómo controlar esos factores. Seguir sobre esa misma base, aprendiendo, creando, innovando las nuevas mejores prácticas que se pudiesen dar, pero desde luego entendiendo que era fundamental que las medidas que se adoptaran cumplieran con los estándares de bioseguridad mínimos requeridos. Y por último, documentar estos procesos y es parte de lo que hoy en día estamos haciendo. No quiero entrar en el detalle de todo este outline de medidas que tratamos de definir. Desde luego les dejo la presentación y cualquier inquietud, pues en el gremio estaremos prestos a solucionarla. Ya arrancamos entregando un documento al gobierno nacional que tenía 3 capítulos. Unas medidas de prevención, que tenían medidas generales para las empresas, medidas en obra y en otros espacios de relacionamiento, digamos, de los actores de obra, y otras medidas específicas que se deberían establecer sobre elementos de protección personal, transporte, programación de actividades, el uso de espacios comunes, entre otros factores. Un segundo capítulo que tenía que ver con medidas de control y seguimiento. Una vez dispuesto eso, en un plan que se llamaba el PAPSO, el Plan de Aplicación del Programa de Prevención Sanitaria en Obra, básicamente que establecía el cúmulo de medidas y el cúmulo de iniciativas a desarrollar de acuerdo con el tipo de obra, pues había que hacer entonces control y seguimiento a ese proceso de manera diaria. Entonces, medidas de control durante la jornada laboral, medidas para el personal de trabajo, rutina en los espacios de trabajo y obra, y en el caso que se presentaran algunos riesgos, cómo diseñar medidas de aislamiento preventivo para minimizar riesgos de contagio y desde luego que la salud de los trabajadores fuese, digamos, preservada en un escenario posible de riesgo. Y un tercer capítulo dentro de esta apuesta que hicimos como sector fue vincular a la cadena de producción, abastecimiento y de suministros y de servicios. Y es qué medidas se deberían adoptar en obra y en almacén, qué medidas para la cadena de producción, en las plantas de producción, particularmente en la carga y en la entrega de los productos, otras medidas de transporte de los productos y cómo se podían desarrollar medidas o acciones de emergencia y de atención en caso que se presentaran riesgos, medidas en la cadena de comercialización, entendiendo que muy buena parte de los productos no llegaban directamente de los centros de producción a las obras, sino pasaban por un canal de intermediación comercial minorista o mayorista. Entonces era importante fijar unas primeras pautas en esa dirección sobre atención al cliente, logística de entrega, desinfección y aseo de las instalaciones y de las áreas comerciales y también siempre preservando el componente de atención y emergencia en el caso que se presentara. Y por último, unas medidas para los contratistas de obra que básicamente hacían línea con lo que tenía que ver. Entregamos ese documento al gobierno nacional, un documento extenso, pero digamos estructurado y bastante robusto sobre lo que considerábamos nos minimizaban los riesgos de manera importante. El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Vivienda, analizó las medidas, las puso a consideración también del Ministerio de Salud para validar las prácticas de bioseguridad disponibles, jornadas de trabajo extensas al respecto, pero muy constructivas y con una muy buena relación de articulación público-privado. En eso, como gremio, no nos cansamos de insistir que teníamos los mejores, digamos, interlocutores por parte del gobierno nacional, pero unas contrapartes para la discusión constructiva de reabrir el sector muy, muy efectiva y muy eficiente, y que también
permitía en un marco de construcción de confianza avanzar en la dirección que considerábamos era la dirección más responsable, pero también más, digamos, expedita para poder retomar actividades de construcción. Entonces, las medidas adoptadas y los resultados en esta historia es que fue un proceso, digamos, de retorno gradual y ordenado que podría uno categorizar más o menos en 3 fases. La última semana del mes de marzo, entonces se decreta el confinamiento o el aislamiento preventivo obligatorio para un gran volumen de actividades, casi que solamente las actividades de provisión de bienes esenciales y servicios de emergencia eran las que estaban disponibles, junto con la agricultura y quizás otro par de actividades. Y nosotros ya el 27 de abril, quizás un mes después, 5 semanas después, estábamos en la fase de retorno a actividades. Durante todo ese mes fue que se dio no solamente la relación de la investigación, la articulación con los actores y la discusión permanente y constructiva con el gobierno nacional, sino que también permitimos ir adecuando la industria. Si en el momento que se extendiera o no el confinamiento o las medidas de aislamiento preventivo, deberíamos y se determinara la excepcionalidad de que nuestro sector podría operar, deberíamos estar preparados. Y por eso uno de los criterios que no nos hemos cansado tampoco de repetir es el tema de la anticipación. En esto la respuesta anticipada creo que nos permite ganar un terreno muy importante, pero además de eso, al tener 2.600 proyectos activos en el país y tener un tejido empresarial conformado por entre 1.500 y 2.000 compañías, pues es importante anticiparse para que todo este aparato y este tejido empresarial pueda moverse en esa dirección. De otra forma, los resultados terminan siendo quizás no óptimos o terminamos con regulación, pero sin la preparación necesaria de la industria. Entonces, un mes después, como les contaba, desde el 27 de abril empezamos nuestro proceso de retorno gradual a las actividades con la excepcionalidad de que se podían intervenir las obras para procesos de construcción diferentes a los de emergencia que se habían definido inicialmente y ya se permitían entonces también que la cadena de suministros pudiera proveer insumos directamente a la obra a través de los canales mayoristas, minoristas o directos de producción, pero directamente a la obra, digamos, sin una lógica de atención minorista directa, que generara todavía, digamos, para el contexto de la actividad cierto riesgo. Arrancamos en esa fase, arrancaba esa fase con el registro de los protocolos para la operación, un registro que diseñó el gobierno nacional para que todas las empresas o los proyectos registraran los protocolos de sus obras y pudiese tener también como un marco de entendimiento regional y del volumen de actividad que se tenía previsto entrar en operación. Y junto con eso acciones complementarias que a nivel regional se definieron, como validar los protocolos, en muchos casos proveer información extra, por ejemplo, de los temas de movilidad de los trabajadores, matrices de lugar de domicilio frente al lugar de destino de la obra, para entender cómo podían adecuarse estas prácticas con las restricciones existentes en los sistemas de transporte masivo o sistemas de transporte público, porque en eso, digamos, pues, y de manera quizás muy responsable, los gobiernos territoriales o municipales han venido controlando ese factor que puede ser un factor de riesgo importante. Y en esa misma lógica, entonces, además del registro de los protocolos, las empresas, junto con las oficinas regionales del gremio, y la relación con los gobiernos territoriales empezaron a trabajar en esas medidas complementarias, como les mencionaba, de verificación de la implementación del protocolo, validación de los mismos o la exigencia de información extra que permitiera, digamos, controlar los componentes exógenos a la hora de entender que íbamos a abrir un cúmulo importante de proyectos. Luego viene una segunda fase de este proceso de retorno gradual, y que podría uno, digamos, definir empezamos tal vez la primera semana teníamos 50% de los proyectos abiertos, hoy en día ya con muchísimo mayor grado de aprendizaje sobre todo el proceso tenemos un 94% de los proyectos activos que han retomado ya su fase de construcción, pero en esta fase inicial pues arrancamos con elementos de implementación, un monitoreo permanente de la implementación que se venía dando de este proceso, y que las obras entonces retomaran con todos los proyectos activos
y la cadena de suministros pudiera empezar entonces también a garantizar la proveeduría de los insumos necesarios para continuar con las actividades. Y por último, en una fase quizás más alineada con el retorno a la vida productiva que el gobierno nacional ha definido para el país, pero desde luego vida productiva acotada a un confinamiento social o un aislamiento social para ciertos grupos poblacionales y bajo ciertas condiciones a nivel local, pues ya hicimos una propuesta para que pudiésemos entonces tener la posibilidad que con protocolos de bioseguridad pudiésemos avanzar en la entrega de los inmuebles, en la apertura de las salas de venta que si bien hoy en día operan con un aforo, con citas previas, con canales virtuales en su mayoría, pero pudiésemos tener entonces retomar la operación comercial, el establecimiento y las medidas que se dieron para poder generar las mudanzas a la hora que los hogares recibieran su vivienda, pues poder desarrollar las actividades de mudanza necesarias, y también entrar a la cadena de valor minorista. Las ferreterías, los depósitos de construcción pudieran empezar a operar desde luego muy en línea con las disposiciones a nivel local que los gobiernos municipales venían adoptando, para, digamos, preservar esa lógica de retorno a la vida productiva, siempre bajo la lógica de sostenibilidad de la salud pública y del aparato, digamos, del sistema hospitalario del país. Y muy recientemente, entonces, arrancan también los procesos inherentes no directamente a la construcción, sino complementarios como las remodelaciones, que son fundamentales para el gremio, para la proveeduría de insumos, para el valor agregado, pero también para la generación de empleo. Y en esa vía estamos avanzando. Actualmente se permiten, digamos, las remodelaciones para las unidades de vivienda o las viviendas unifamiliares. Todavía en las copropiedades ya se expidió el protocolo y seguramente en las próximas semanas tendremos un retorno mucho más abierto a todas las actividades. Pero en principio fue una apuesta gradual de retornemos actividades de obra, retornemos luego de las actividades de obra a tener una cadena de suministros mucho más directa, proveyendo, digamos, los insumos necesarios para la actividad. Luego entremos en la fase de comercialización y otros procesos inherentes a la construcción, entrega de inmuebles, mudanzas y demás. Y por último, en esa misma lógica de operación, las remodelaciones y reparaciones de edificaciones que consideramos también son fundamentales. ¿Qué otras acciones de reactivación? Desde el gremio hicimos muchísimas propuestas, en eso el gobierno nacional también, desde luego en cabeza del ministerio, estuvo absolutamente receptivo a escucharnos y a construir de manera conjunta estas discusiones, pero dentro de las que uno podría destacar es, incluso ya tenemos algunas medidas de reactivación económica para el sector. Una de las primeras medidas fue la ampliación de la vigencia de las licencias urbanísticas. Los proyectos iban a tener ciclos comerciales y constructivos más largos, o están teniendo. Entonces era necesario extender de manera generalizada las licencias de construcción. Lo segundo, el fortalecimiento de los programas de vivienda social. En Colombia, tal vez el 60 o 65% de las unidades de vivienda que se comercializan o se desarrollan en un año son vivienda de interés social, y ahí necesitamos o veníamos demandando un cúmulo importante de subsidios, y lo que hizo el gobierno nacional, o está en esa fase, es de fortalecimiento de estos programas a través de la creación de más subsidios. Y por último, y una medida que está también en construcción, que era fundamental, era la creación de un subsidio para estimular la compra de vivienda en el segmento medio, que básicamente es viviendas entre el cierre de la vivienda social, 135 salarios mínimos, hasta 500 salarios mínimos. Para poner un ejemplo en dólares, podrían ser de unos $30.000 a tal vez unos $110.000. En ese segmento nosotros tenemos el 35% del mercado y se genera un poco más del 40% de inversión total en el país, y el gobierno ha diseñado un programa de subsidios muy interesante que permite minimizar, digamos, el costo de la financiación de la vivienda durante 7 años, y se convierte en un estímulo al que como gremio y como sector le estamos apostando mucho. Son unas primeras medidas de reactivación fundamentales, junto con, desde luego, una serie de acciones complementarias en materia regulatoria que se han venido dando, en materia de gestión, pero quería destacar esas tres como elementos fundamentales. Entonces, en balance, y esta historia un poco ya se las había resumido, luego de 6 semanas de retorno a las actividades tenemos un 94% de las obras operando, y las salas de venta en más del 90% de las ciudades están abiertas y permiten, con el control de los temas de bioseguridad, de aforo y de citas previas, pues están operando, y ya empezamos a poder
tener entonces el ciclo completo del sector en una fase de operación más importante. También hay elementos, claro, nos faltan algunos proyectos por arrancar y creo que aquí hay aprendizajes en ambas vías. No todo ha sido una historia de un camino tan sencillo. Algunos de los proyectos, hicimos una encuesta más o menos hacia mediados de mayo y les preguntábamos a los empresarios por qué razón no habían reiniciado sus actividades y quizás el principal factor que nos mostraban es que se presentaban demoras en los procedimientos con las autoridades locales. Las autoridades locales jugaban un rol crítico para retornar a las actividades, pero también tendríamos que entender que era un proceso de aprendizaje para todos los actores, incluyendo los actores del sector institucional, y pues la puesta en marcha de las plataformas para el registro de los protocolos, la validación de las obras y digamos la vigilancia que estaban ejerciendo las autoridades, pues hacía que quizás los procesos fueran un poco más lentos y se habían convertido en un cuello de botella. Pero también, y aquí quería destacar el segundo componente, y es que la implementación del protocolo no era un proceso sencillo. Había que entonces adquirir todos los equipos de protección personal y los insumos necesarios para la aplicación del protocolo, pero también capacitar permanentemente, comunicar permanentemente y adecuar para garantizar el aislamiento la nueva programación de actividades y fases al interior, digamos, de las obras. Entonces, fue un proceso que todavía, desde luego, se mantiene en una fase de aprendizaje, pero que en su momento entonces se consideró como un factor crítico y por eso insistir en el tema de la capacitación y de la formación y el rol del gremio en eso es fundamental. Cierro la presentación dejándoles como algunas reflexiones sobre los retos y los desafíos. Hay muchos elementos que todavía hacen parte de la incertidumbre, no podemos mapear, digamos, de entrada todo lo que quisiéramos saber qué va a pasar en los próximos meses. Creo que todos los sectores lo enfrentan, pero lo que sí es cierto es que hemos podido detectar algunos elementos que seguramente se van a mantener y sobre los que se deben soportar buena parte de las decisiones sectoriales. La primera es, se debe generar una construcción permanente de más y más capacidades empresariales para la gestión de la bioseguridad. O sea, si la bioseguridad llegó para estar permanentemente en el sector, digamos, no podemos ceder terreno ni un minuto en eso, y como gremio ha sido una de las apuestas más importantes. Y si vale la pena, digamos, la cuña que se podría hacer, desde el gremio también estamos promoviendo muchas acciones de formación para los niveles gerenciales, directivos, técnicos y profesionales, para que las capacidades en la gestión de la bioseguridad hagan parte incluso del día a día de manera más estricta, más integral en el desarrollo de las actividades de construcción. Lo segundo es que la digitalización y la adopción tecnológica debe acelerarse. Quedó demostrado que incluso cerrando las salas de venta pudimos tener cerca de 5.000 viviendas comercializadas en el mes de abril, la mayoría desde luego en canales virtuales, pero eso como ejemplo, pero también la apuesta de muchas empresas para que los procesos de vigilancia, monitoreo al desarrollo de las obras y demás hagan parte de un esfuerzo de adopción tecnológica son fundamentales. Eso no solamente garantiza que se cumplen los protocolos de bioseguridad, fortalece las medidas de aislamiento preventivo o de aislamiento social que se requieren en el desarrollo de las obras, sino creemos que es un factor crítico para aumentar la productividad en esta nueva coyuntura. Y por último, la salud pública y el sustento de los trabajadores deben seguir siendo una prioridad. Está demostrado que es un sector, así como tiene la altísima capacidad de generar empleo en muy corto plazo, también tiene un altísimo grado de vulnerabilidad que en el cese de actividades, pues podemos tener un volumen importante de desempleo o de trabajadores sin actividades que, si bien se pudo hacer en la primera fase relativamente sostenible desde el punto de vista de las necesidades básicas, pensar en un escenario o tratar de idealizar un escenario en el que tengamos que volver a cerrar la actividad, pues generaría unos efectos absolutamente complejos desde el punto de vista económico y social para la base de nuestros trabajadores. Y por último, dentro de esa reflexión de la recuperación de la dinámica sectorial, yo creo que hay unos factores y seguramente esto requeriría otro espacio de discusión mucho más amplio, pero tenemos que entender los cambios de la demanda, las preferencias de los consumidores a la hora de, de invertir en copropiedades, o si van a preferir las viviendas unifamiliares, o la cercanía o la proximidad a los centros de trabajo en las ciudades va a ser un patrón que todavía, digamos, se mantenga o no. Tenemos que empezar a entender esos cambios estructurales que esta nueva normalidad nos va a generar sobre el mercado. Tenemos que trabajar en propuestas de política pública y así lo hemos venido haciendo sobre elementos que garanticen el empleo,
minimicen la reducción de los ingresos de los hogares, entendiendo que para la compra de vivienda y el desarrollo de nuestra actividad es fundamental, pero también en el tercer pilar, y es el acceso al crédito. Y una de las medidas que el gobierno nacional ya anunció, precisamente lo que les contaba del subsidio al segmento medio, es para no solo garantizar el acceso al crédito o mejorar el perfil de crédito de los hogares, sino minimizar entonces la carga financiera asociada a la compra de vivienda. Y sobre esos tres pilares creemos que todavía nos quedan propuestas de política pública por seguir trabajando. Y por último, nuevos modelos de negocio y el fortalecimiento de la oferta de proyectos. En esta parte, es muy importante entender que seguramente también, entendiendo los cambios en la demanda, podrán pensarse en nuevos negocios o en una nueva composición del portafolio de proyectos al interior de las compañías. Si pueden existir proyectos para renta, cómo se va a comportar el segmento no residencial, la construcción de hotelería y demás, seguramente sectores que van a tomar un tiempo más en retornar a su actividad. Y en este último bullet, simplemente reiterar que la idea es, hay que entender el mercado, hay que tener cada vez más información y hay que tratar de crear escenarios sobre lo que sea el devenir de cada uno de los segmentos. Unos comentarios finales para luego darte la palabra y a entrar, si hay alguna pregunta, desde luego tratar de solucionarla, pero en esta coyuntura lo que nosotros consideramos es que se debe tener como sector una estrategia permanente en 5 elementos y podría uno resumir todo este aprendizaje en esto. El primero, anticiparnos. Como les mencionaba, siempre estar visualizando los escenarios posibles, probables, y sobre esa base construir propuestas de política sectorial, pero también medidas de tipo, digamos, empresarial que nos permitan anticiparnos. Lo segundo, tener información. El monitoreo permanente de los 2.600 proyectos y tener plenamente identificado, nosotros como gremio tenemos un sistema de información que se llama Coordenada Urbana, que nos permite mes a mes evaluar el estado de avance de las obras, su dinámica comercial, pero sobre todo es un sistema que es georreferenciado. Entonces nos permite hoy en día saber el lugar exacto en el que están los 2.600 proyectos y saber su estado de avance y poder establecer mecanismos de comunicación efectiva. La información en la toma de decisiones a nivel sectorial se convierte en un segundo elemento trascendental. El tercero es comunicar a todos los actores. Este es un escenario de incertidumbre donde muchísima información va y viene, muchísimos actos administrativos, decretos, normas y demás surgen, y por eso la comunicación permanente con nuestro grupo de afiliados, pero también con todos los actores de la cadena es fundamental. Y en eso creo que la posibilidad de llegar a grupos de interés adicionales a las empresas, entendiendo los trabajadores, la comunidad en general, las autoridades locales, es fundamental. Por último, la coordinación público-privada. En eso creo que también, con todo lo que les he contado, ha sido una experiencia muy interesante de fortalecimiento de la confianza en diálogo constructivo permanente. Y no podemos olvidarnos que si la tarea fue reabrir, ahora lo que nos queda es sostenernos, recuperar la dinámica de la actividad, y para eso los procesos de seguimiento, tanto de cómo evoluciona la salud pública en el marco del proceso de apertura, pero también los cuellos de botella que se presenten en la dinámica del sector, son elementos fundamentales. Quería cerrar con esos 5 elementos que creo que un poco resumen toda esta historia que les he querido contar, y de nuevo agradecerles por su atención, por la invitación, y quedaría atento entonces a las preguntas que, si existen, pueda yo tratar de solucionar o quedarme con la tarea. Muchas gracias. Perfecto, Edu, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, perfecto. Ya para terminar, queremos hacer un muy breve resumen de cómo pueden contribuir sistemas de construcción industrializada durante esta época de pandemia. Entonces aquí, retomando un poco, ¿cuál es una nueva realidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar? Claramente en nuestro país lo vivimos, muy seguramente en todos los países de la región en donde las cuarentenas han sido más prolongadas porque no se pudieron implementar todos estos protocolos y todas estas políticas que amablemente Edwin nos compartió de una manera tan expedita, de pronto por la falta de articulación, pero a la vez también por la rigurosidad con que se vivió el virus. Inevitablemente hay unos atrasados generados por estas cuarentenas, un cúmulo de trabajo que ha quedado pendiente de poderse llevar a cabo en obra.
Hay una obligatoriedad a que el control del personal autorizado para asistir a obras, inclusive en los procesos de reactivación, se minimice para garantizar los debidos distanciamientos protocolarios para evitar y controlar los procesos de contagio. Todas las actividades de control, todo lo referente a la implementación de los protocolos de seguridad implican no solamente unos tiempos que dejan de ser productivos en las construcciones y en las obras, sino también inevitablemente un tema de sobrecostos, la necesidad de estar velando no solo por lo que ocurre con el trabajador dentro de la obra, sino por fuera de ella, cómo movilizarlo a casa, cómo establecer momentos de alimentación, de ingresos a las obras, de una manera controlada. Todo esto viene a repercutir de una manera importante en unos costos que ningún constructor tenía previsto para sus proyectos. Ante esta nueva realidad, ¿cuáles factores claves de éxito podemos identificar en sistemas de construcción industrializados? Habrían 3 grandes pilares que los hemos tratado de sintetizar aquí. Primero es la posibilidad de hacer una planeación óptima. Podemos hablar de que en los sistemas industrializados, que no olvidemos que lo que buscan es asemejar todos los procesos que se llevan a cabo en una obra a una industria, valga la redundancia, no se puede lograr con sistemas tradicionales. Vamos a profundizar un poco en esto. Una adecuada ejecución de la obra y mayores controles durante el proceso de la misma. Cuando hablamos de la planeación, pues obviamente hablamos de los presupuestos y esto pues de una el signo de pesos llega a nuestra cabeza y es una realidad. Podremos hacer un control muy detallado desde las etapas de anteproyecto inclusive de todos los procesos de costeo de las obras, porque nos va a permitir hacer una cuantificación muy específica de todos los recursos. Y aquí hablo de los recursos humanos, de los recursos materiales y demás. Hablen de planeación de estos recursos, la verdad de hacer toda esta programación de una manera mucho más minuciosa y detallada con sistemas que permiten hacerlo como lo son los industrializados. En estos momentos de crisis y de pandemia, en donde el abastecimiento, en donde la posibilidad de las empresas de estar a los ritmos de producción de otros momentos se hace tan importante, el poder prever todos los recursos que se van a requerir de todas las cadenas de abastecimiento y de suministros de una manera ordenada y anticipada también va a ser una gran ventaja en estos tiempos de crisis y de pandemia. Esta planeación va inclusive al detalle de poder organizar y anticipar la manera en cómo se van a distribuir las labores y los operarios que las van a llevar a cabo. Cómo se van a organizar las rutas de movilidad dentro del mismo proyecto. Recordemos que en los proyectos industrializados la construcción como tal se realiza por etapas, se independizan cada una de las actividades. La posibilidad de organizar por qué espacios específicos de los proyectos se van a desplazar las personas, estoy hablando de proyectos de edificación, por ejemplo, garantiza de una manera prevista los aislamientos y los distanciamientos durante la obra. Si nos vamos a los otros 2 siguientes capítulos, que son la ejecución y los controles, en estos 2 puntos, ahorita hablaba de que se independizan actividades, los ciclos constructivos o el paso a paso en un proyecto de construcción industrializada. Recordemos que está, digamos, por partes. Hay unas etapas previas, que es todo lo referente a la operación del molde como tal, a desencofrar, limpiar, transportar, montar las formaletas. Esto lo hace un grupo de operarios en un horario específico, muy generalmente muy a primera hora de la mañana. Vienen unas siguientes actividades pues, que denominamos labores complementarias, todo lo referente a la colocación de hierros, de instalaciones sanitarias y demás. Esto se genera en un siguiente grupo de trabajo, que no es simultáneo al que nombré previamente. Y ya en la parte final, toda la parte de la colocación de concreto, igualmente es una tercera fase. Toda la posibilidad de que se independicen tan marcadamente estas actividades, pues está 100% alineado con la necesidad de ese distanciamiento y del cuidado del personal de obra. Y cuando ya hablamos del capítulo de ahorros, pues siempre los ahorros son importantes en nuestros proyectos de construcción, pero en este momento
pues toman una especial relevancia por los sobrecostos a los que ya anteriormente mencionamos debíamos incurrir, y donde encontramos unos acabados sumamente relevantes en toda la parte de acabados. Sistemas industrializados garantiza superficies sumamente homogéneas. En la primera imagen podemos ver las fachadas que se logran, un perfecto aplomamiento y alineación, que lo que garantiza es tener que evitar todos los procesos de resanes o de terminación extra, básicamente capas de pintura, hablando de las fachadas. Los sistemas industrializados tienen la posibilidad de que se operen de una manera monolítica, es decir, el armado de los muros y de las losas y por ende la colocación del concreto de manera simultánea. Esto implica que todos los acabados de esa unión de muro con losa en la parte interna de los recintos del proyecto están 100% terminados, y aquí la inversión en acabados suele ser alta cuando se usan sistemas constructivos diferentes. Lógicamente también la posibilidad de construir viviendas a un ritmo acelerado, se puede hacer la ejecución de una unidad de vivienda diaria. Esto tiene una incidencia significativa en los costos administrativos de la obra, pues totalmente amarrados a la duración del proyecto. La realización del vaciado monolítico del que hablaba hace algún momento también permite una reducción muy importante en los desperdicios de concreto. Esto asociado al tema de la planeación también permite hacer una ubicación muy exacta de este elemento que pues claramente tiene una incidencia muy grande en el costo de ejecución de una obra. Y por último, más que el ahorro es el aprovechamiento de la mano de obra. Y hablamos de aprovechamiento y en este momento tan crítico, el aislamiento garantizado. Vamos a ver aquí un ejercicio específico. Este es un proyecto de vivienda, 4 apartamentos por piso. Aquí está, digamos, uno de los apartamentos a un lado. Es un proyecto típico de nuestra zona, unos apartamentos de vivienda de interés social o tope BIS de 60 metros cuadrados. ¿Cómo se determina la cantidad de personas que se requieren para un área como esta? Al área construida, si se considera que las horas de armado del encofrado está alrededor de 6 horas, inicia muy temprano en la mañana para que sobre el mediodía, la tarde el molde esté 100% armado. La labor empieza desencofrando el apartamento que se vació el interior, la formaleta y garantizando toda la ubicación de instalaciones para posteriormente hacer los vaciados. Pero en esas horas de armado, si hablamos de que son 6 horas, los rendimientos de un operario que tiene un nivel de conocimiento medio, no es el experto ni es el aprendiz, están del orden de 1 metro cuadrado de área construida por hora. Si dividimos el área construida por esa cantidad de horas de trabajo, considerando que el rendimiento es 1, tenemos que para un apartamento de 60 metros cuadrados vamos a requerir 10 hombres. 10 hombres que perfectamente, como podemos ver y entendiendo que esta es una distribución típica de las viviendas de nuestra región, vamos a tener la garantía de que cada una de estas personas van a estar ubicadas en un área exclusivo para ellos de 6 metros cuadrados, garantizando también que va a estar como mínimo a 2 metros de distancia del operario más cercano. Ahora hablaba de inclusive planear las rutas de movilidad. Las rutas de movilidad se vuelven los pasillos y en las fachadas todo el área de andamios. Todo esto se puede anticipar para que cada uno de estos operarios conozca con exactitud cuál es su área de movimiento y así evitar las aglomeraciones. Sintetizando, ¿cuáles son las ventajas de un sistema industrializado en estos tiempos de crisis, de pandemia? Pues una garantía absoluta del distanciamiento social, que difícilmente se puede lograr con otro sistema constructivo, para propender por lo más importante, que es mantener la salud y ante todo el bienestar del personal de obra. Va a permitir, como ningún otro sistema, la disminución de la incertidumbre. En este momento ya tenemos bastante incertidumbre con todos esos factores exógenos, pero la posibilidad de controlar definitivamente todos los imprevistos y los riesgos en sistemas constructivos de este tipo son un plus absoluto en estas épocas de crisis, y la posibilidad de hacer todo esto garantizando una rentabilidad de los proyectos. Entonces,
con esto culminamos. Voy a leer aquí unas preguntas que tenemos en nuestro chat interno. Nos están por acá escribiendo. Tenemos personas de Panamá, de Perú. Un gusto saludarlos a todos. Aquí tenemos una pregunta, Edwin, para ti. Claro, adelante. Nos preguntan, una vez desarrollado el protocolo de reapertura por parte de las constructoras, ¿cuál es la entidad encargada de aprobar la solicitud y velar por el seguimiento y cumplimiento del mismo? Gracias. Creo que es una pregunta muy pertinente, sí. La primera fase inicial constaba de un registro de los protocolos ante el Ministerio de Vivienda. Ellos tenían el registro único de los protocolos de bioseguridad de las obras cuando, digamos, se creó la exigibilidad de que para poder abrir las actividades se deberían tener ese primer registro. Entonces, ese era ante el Ministerio de Vivienda, una entidad, digamos, del gobierno nacional que centralizaba de todas las regiones del país. No obstante, las diferentes ciudades tenían el rol de la vigilancia, control y seguimiento en el cumplimiento de los mismos, y particularmente entre las secretarías encargadas de vivienda o de plataforma o secretarías conexas a la actividad, tenían exigencias complementarias de radicar el protocolo en plataformas virtuales en muchas de estas entidades, y luego la programación y vigilancia de citas de inspección para el cumplimiento de los mismos. Entonces, habían dos niveles, a nivel nacional, un registro único, y a nivel territorial, las instancias que cada una de las autoridades locales fuesen definiendo. En la mayoría de casos, era el protocolo más una información complementaria. No hemos hecho ejercicios de medición, creo que es un punto importante, creo que es parte de las tareas dentro de la investigación del gremio que se puede hacer, pero desde luego la reprogramación de actividades, la definición de cuadrillas de trabajo y definición de actividades de una manera, digamos, diferente como se venía haciendo, pero también con ciertos elementos sobre horarios restringidos para el desarrollo de las obras, es un factor crítico que seguramente ha tenido un impacto sobre
seguramente las primeras fases o las primeras semanas de retorno a las actividades demandaron un menor volumen de personal. En la medida en que se retorne el ciclo constructivo, seguramente vamos a poder tener el mismo volumen de ocupados en estos 2.600 proyectos que estimamos son cerca de 620.000 trabajadores. José Pinto nos pregunta si en Colombia está trabajando un horario de 8 horas y media diarias o están aplicando un horario extendido o 2 turnos de trabajo con el mismo personal o si han bajado las cuadrillas de trabajo. En esa parte ya la respondiste. La primera parte en los horarios. Sí, en los horarios hay varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es que en el marco del gobierno nacional ellos se adoptó una medida que permite, como les mencionaba, tener horarios extendidos, es decir, el trabajo de obra en esencia durante las 24 horas del día y también involucrando los fines de semana, sin la necesidad de tener la expedición de un permiso adicional, que es un punto fundamental que permite o flexibiliza las condiciones en las que típicamente se desarrollaban las obras, que era entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces ahí hay un factor a favor. No obstante, digamos, las autoridades locales tienen la autonomía también de definir criterios y, por ejemplo, en el caso de Bogotá, sabemos que las obras tienen un horario diferencial para proyectos residenciales o proyectos en zonas residenciales tienen un horario y para proyectos en zonas no residenciales tienen otro y muy probablemente en otras ciudades del país se tienen disposiciones en la misma dirección que más allá de que limiten o no esta disposición de tener horarios más amplios, simplemente pues establecen que el criterio de riesgo todavía en algunas regiones del país es diferencial. Entonces, ya hay condiciones, para resumir la respuesta, ya hay condiciones que permitirían establecer esos turnos y esas nuevas dinámicas, pero seguramente todavía dentro de la lógica de prevención que están estableciendo las autoridades locales, tenemos un terreno todavía, digamos, de confinamiento o de medidas de confinamiento que no permiten el establecimiento generalizado de nuevos turnos y nuevos, digamos, horarios para poder desarrollar actividades de obra. Muy bien. Nos pregunta Daniel Flores desde Chile si en aquellos lugares que continúan sus labores hay alguna alteración en las tasas de accidentalidad en las obras. No lo hemos detectado. En el seguimiento regular que hacemos con nuestras gerencias regionales sobre puntos críticos en la implementación de los protocolos y en la puesta en marcha del sector no se ha detectado. Y muy probablemente la alineación que esto tenga con las administradoras de riesgos profesionales o de riesgos laborales, pues juega un factor fundamental. Entonces, no lo hemos detectado, para concluir la respuesta. Nos preguntan desde Panamá, Federico Suárez. Un gusto saludar a Federico desde hace tantos años, cliente de Forza. La pregunta es si se participa algún representante del gobierno en el área de salud fiscalizando los protocolos de seguridad en cada hora. Entonces, la respuesta ahí sería, las autoridades municipales tienen el rol de vigilancia y control de la implementación de los protocolos de bioseguridad para todos los sectores. En nuestro caso, siempre existe una secretaría encargada de hacer estos procesos y en muchos casos son visitas en campo, verificación documental de la misma y desde luego se adoptarán las medidas en el caso del cumplimiento o no cumplimiento de que ya sean simplemente de habilitación para que siga desarrollando sus funciones o de sanción en el caso que sean necesarios. Pero el margen de vigilancia y control lo tienen las autoridades municipales en cabeza de sus secretarías encargadas. Y la última pregunta, las demás tendremos el gusto de respondérselas para no alargarnos más. ¿Cómo hacen para evitarse los contagios en las zonas comunes, sectores comunes, comedores, duchas, vestidores? Gracias, esa es una muy buena pregunta. Dentro del protocolo existe un capítulo específico para el establecimiento de lugares comunes o lugares donde el flujo de personas es constante. En esencia, la base de eso es, en esos lugares se debe tener el uso de implementos de protección personal en su máximo, digamos, nivel de protección. Entonces, entendiendo los tapabocas, pero también entendiendo las gafas y en el caso que se requieran disposiciones complementarias hacerlo. Y lo segundo es el distanciamiento social. El aforo de estos lugares y el distanciamiento son los dos criterios más importantes dentro de estos elementos. No obstante, y como tercera medida, y más que preventiva, es como sanitaria,
El protocolo establece la limpieza permanente y los criterios de asepsia y desinfección regulares que requieren estos espacios. Luego sí existe dentro de la programación de actividades en obra no solamente el uso de protección personal o de equipos de protección personal, el distanciamiento social, sino la regularidad en la asepsia y la desinfección de esas zonas, que debe estar a cargo de personas propiamente, digamos, dispuestas con los insumos y los equipos necesarios para hacerlo. Esos 3 elementos serían, digamos, los más importantes. Perfecto. Bueno, Edu, muchísimas gracias nuevamente. Muy valiosas todo este proceso que has liderado y acompañado. Muchas gracias a Camacol por su tiempo y compañía, así como a todos los asistentes que nos acompañan. Toda esta información se la haremos llegar a todos sus correos y estará acordada en nuestras páginas de YouTube. Muchas gracias nuevamente. Edwin, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo para todos ustedes y un gusto estar con ustedes hoy. A todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Un abrazo para todos.